Muy bien, hermanos. Pues ahora para prepararnos para el mensaje de esta mañana tarde, vamos a tener una lectura bíblica en el libro de Ageo, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Habla ahora de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Amén. Ahora tendremos la meditación de esta mañana a cargo de nuestro pastor, el pastor Elías, con el título de El Dios siempre presente. Demos de lugar. Muy buenas tardes, estimados hermanos, amigos y cada uno de los que se dan el tiempo de continuar y sumarse a esta adoración que le tributamos a nuestro buen Dios. Sobre todas las cosas, porque hoy nos permite, ¿verdad?, nuevamente congregarnos de esta manera y poder recibir también de Dios su bendita palabra. Y pues iniciamos temática en este tiempo. Vamos a estar abordando al profeta Ageo en su papel, ¿verdad?, que Dios le encarga de reanimar al pueblo a continuar adelante en la reconstrucción del templo. Esto es en el tiempo después de que regresan del cautiverio babilónico. Estamos en el tiempo del imperio persa. Por lo que es en este pasaje bíblico, ¿verdad?, nos daremos cuenta que Dios sigue siendo y estando presente. Y hoy estaremos abordando dos aspectos. En esta primera intervención, el Dios siempre presente, y de una de otra manera, ¿verdad? La continuación será el Dios nunca ausente. Y con ese pensamiento vamos a poner delante del Señor, ¿verdad?, nuestras vidas y lo que de Él hemos de recibir. Señor, en esta hora del día, gracias por este espacio y por este tiempo. Habla nuestras vidas y sé tu Padre el que pongas el hacer como el querer en nosotros en relación a lo concerniente a tu obra. La firme decisión y determinación de continuar, Padre, contribuyendo y siendo empleados y usados para tu reino. Aquí estamos delante de ti. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición, tu dirección. Amén. Pues mis amados hermanos, este pasaje, el día de hoy vamos a abordar el libro de Ageo, capítulo número 1. El libro de Ageo pues es el segundo libro de los profetas menores, en ese sentido más corto, más breve. Abdías es el libro más pequeñito de los profetas menores y Ageo es el segundo que le sigue en ese aspecto. Y este texto de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, es sobre todas las cosas es reflexivo. En lo personal, observé a la luz de este capítulo 1 que hemos de considerar en esta ocasión del 1 al 6 y hemos de continuar del verso 7 al verso 11. En esta realidad se reitera por dos ocasiones la expresión meditad bien
sobre vuestros caminos. Capítulo 1, verso 5, y se va a reiterar en el verso 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y ahora sí que acorde a esta sentencia bíblica, sería bueno, ¿verdad? Que sí, meditar sobre vuestros caminos, el llamado a la reflexión. Y en base a esa reflexión hagamos las consideraciones necesarias en cuanto a la manera en que vivimos, en la manera que estamos invirtiendo el tiempo, en la manera que verdaderamente no estamos dirigiendo la vida en sí y haciendo uso de los recursos que el Señor nos ha concedido. Y aquí vale la pena preguntarnos qué es lo que nos ocupa y poder precisar, ¿es trascendente? ¿En qué empleamos el tiempo, el dinero, las capacidades? Lo que a veces nos demora o por lo cual no hacemos las cosas, ¿es una cuestión de tiempo o será una cuestión de otra índole? ¿Será que no tenemos las prioridades establecidas? En ese sentido, ¿nuestras prioridades son las correctas o están equivocadas? Pero también sería bueno preguntarnos si verdaderamente Dios tiene que ver en nuestras vidas o Dios tiene que ver con nuestras vidas. Y a la luz del pasaje de la palabra de nuestro Dios, hacer ciertos comparativos en cuanto a si verdaderamente estamos tributándole al Señor la honra y la gloria, si Dios es prioridad en nuestras vidas. Porque a la luz del texto parte de la reflexión es que nos va a hacer una apreciación que hay de casas a casas. Aquí nos va a presentar en la condición en que está la casa de Dios y la condición en que están las casas del pueblo. Bien, como el mismo texto nos los presenta, hubo una transición de poderes. El pueblo estuvo por casi 70 años en cautiverio babilónico por el rey Nabucodonosor, y posteriormente, ¿verdad?, llega el reino medo-persa. Y aquí están, aunque hay una libertad de poder repatriar, regresar a sus lugares de origen, se les da esa oportunidad. Es el retorno o el regreso del cautiverio. Aún así siguen bajo un imperio, en este caso es el imperio persa. Y aquí se nos habla el rey que estaba en ese tiempo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo... Si es la palabra de Dios a la vida de los dirigentes. Después del retorno del cautiverio, Dios dirige su palabra al profeta Ageo, el cual hace llegarla a los dirigentes. Zorobabel, el texto dice que es, en este caso, el gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, que es el sumo sacerdote. Y en sí, ¿verdad? Hay dos momentos, el momento de retornar, pero también este texto nos va a precisar el momento de retomar. Retornar porque, bueno, del cautiverio y con la libertad, que es desde el libro de Esdras 1 dio Ciro el persa, desde ese tiempo, ¿verdad? Ahora el pueblo vuelve a su nación y tiene que reconstruir no solo la ciudad, no solo se van a reconstruir como nación, tienen que renovar su fe, su entrega, su confianza, su identificación con Dios como el pueblo de Él que son. Es la palabra de Dios la que llega y llega a un pueblo que tiene que identificarse y que tiene que vivir y dirigirse como lo que es el pueblo de Dios. Es sorprendente, ¿verdad?, que el mismo texto va a ser una precisión y que algunos biblistas le han dado algo o mucha atención también. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo,
este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Este pueblo, algunos señalan que el texto pudo haber dicho o debió haber dicho: mi pueblo. Pero la expresión no se halla. Simplemente se dice este pueblo. Y la consideración que se ha hecho es que es una consecuencia de no dirigirse como tal. ¿Sí? Y hay evidencias de que no se están dirigiendo como tal al hecho de que la casa de Dios o el templo que fue reconstruido en los primeros que regresaron del cautiverio, porque este es otro momento de cautivos que han regresado a Jerusalén o al reino de Judá como tal. Y el texto de la Escritura va a señalar aquí en ese aspecto, ¿verdad?, que quienes regresaron intentaron y colocaron las bases y la reconstrucción del templo. Pero han pasado más de como 15 años en el hecho, ¿verdad?, de que hubo una oposición de los samaritanos para que el templo no continuara siendo reconstruido. Por lo tanto, ahí está el templo, o lo que prácticamente en ruinas, olvidado. Se ha detenido la obra, pero muchas de las situaciones que se opusieron, que obstruyeron, ya han ido cesando. ¿Sí? Y ahora hay la libertad de poder reconstruir, pero pareciera ser que el pueblo se quedó en ese momento y ya no se identificaban con ese templo. Algunos se dice que es una actitud justificada, es una nueva generación que crecieron en cautiverio, ya no conocieron el templo, no vivieron una libertad religiosa como tal, y por lo tanto hasta ahí desacostumbrados están a buscar de Dios o a buscar a Dios, al grado que el mismo Señor le dice a este pueblo. Entonces, ya no hay una identificación abiertamente para con el Señor, el Dios de ese pueblo. ¿Por medio de qué Dios quiere despertar de este letargo? ¿Sí? Como que el pueblo, ¿verdad?, no está en lo que debería de estar. Ha perdido el enfoque, ha perdido la pertinencia, pero sobre todas las cosas está postergando cosas y enfocándose a otras. Hay prioridades que no tienen que ver con la identidad de lo que son, el pueblo de Dios. Y recordemos que el templo representa la misma presencia de Dios. Pero al parecer como que el pueblo no le está dando la relevancia que merece la presencia de Dios en medio de su pueblo. Muy diferente a muchos otros dirigentes que habían expresado: si Dios nos va con nosotros, pues no voy a ir, no, porque ¿qué voy a hacer yo sin Dios? ¿Sí? Y recordemos muchos de los salmos que la casa de Dios era el anhelo del corazón del creyente. Hacían peregrinaciones año con año al santuario donde estaba el Señor, donde aún la golondrina, dice, hacía sus nidos. Encontramos en el Salmo 84, o como podemos encontrar en el Salmo 126, 123, yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Pero ese fervor, esa pasión, esa efervescencia no se está notando en la vida de esta nueva generación. Por lo tanto, no se están dirigiendo como lo que son el pueblo de Dios. Y aquí vino a mi mente, ¿verdad?, una palabra que el día de hoy se emplea, y es el procrastinar, ¿sí? El hecho de postergar las cosas, el decir la voy a hacer mañana, o habrá tiempo, o en otro momento. En verdad, esto es lo que el texto nos va a presentar.
pareciera ser verdad que Dios está ausente de la vida de su iglesia, la vida de su pueblo, pero este texto nos va a decir, la palabra de Dios vino. Así lo expresa este capítulo. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, y a Josué, hijo de Josadac. La palabra de Dios llegando para iluminar, para renovar, pero también para hacer reflexionar. Y hay 3 sentencias que considero he considerado a la luz de este relato de la palabra de nuestro Dios. La aseveración, una confrontación y una exhortación. La aseveración, lo que el pueblo ha dicho. ¿Cuál es qué asevera Dios? Verso 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Dios no está ausente, Dios, Él siempre presente, conoce la mente y el corazón de su pueblo. El pueblo ha dicho, o este pueblo ha dicho, no ha llegado aún el tiempo. Y hablándole a los líderes es porque ellos son los que tienen que ponerse, ahora sí que activos. Y yo creo que aquí es un llamado para todos los que somos dirigentes, de que no nos acomodemos, no nos conformemos, quizás salgamos de algunas comodidades o de esa costumbre quizás ya ni de dirigir la vida de la iglesia. Zorobabel, el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote. Ambos tenían que ponerse al frente y escuchar primero la palabra de Dios. Y Dios asevera que el pueblo no tiene disposición, que el pueblo está postergando lo que debería tener prioridad, importancia. Al parecer el pueblo se ha acomodado ya a una vida ahora sí que sin un compromiso religioso como tal. Es lo que el pueblo ha dicho, no ha llegado aún el tiempo. Entonces, ¿tiempo de qué es? Ahí lo vamos a tomar en cuenta. El mismo pasaje de la Escritura nos los va a decir. Y en base a esta aseveración viene la palabra de Dios también, porque es la palabra de Dios llegando a la vida de Ageo, pero es la palabra de Dios diciendo lo que el pueblo ha dicho. Y es la palabra de Dios confrontando lo que Dios le dice al pueblo en relación a lo que el pueblo maquina en su mente y en su corazón. Versos 3 y 4. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Sí? Casas artesonadas, algunas versiones dicen lujosas, casas muy bien arquitectónicamente presentables, distinguidas, con bonita estética. Pero la casa de Dios dice, ¿cómo está? Esta casa está desierta. En un sentido abandonada, olvidada, y como pareciera ser que hecho a un lado de ser una prioridad o de tener la atención del pueblo, quien debería de ocuparse por tal de sacar adelante esa obra que estaba allí detenida. Es la confrontación. Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Entonces, no solo hay una aseveración, y Dios no miente. Lo que el pueblo ha dicho es que no es tiempo. Es tiempo para otras cosas, pero no es tiempo para estar con Dios y para caminar con Dios y hacer la obra de Dios. Viene la confrontación. Porque el pueblo está diciendo, hay otras cosas por hacer que darle prioridad a lo de Dios.
De ahí viene la exhortación. Verso 5 y 6. Pues ha dicho Jehová de los ejércitos. Y una vez más se reitera. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Y esa expresión es considerar, reflexionar, meditar sobre lo que está aconteciendo y pasando. Lo que el pueblo debe considerar. Está llevando un acto reflexivo. Y este acto reflexivo es tener un momento valorativo. Porque todos los esfuerzos que han estado realizando no están siendo correspondidos. No están obteniendo los resultados deseados. Por más que se esfuerzan, no logran el cometido. Y es lo que presenta este pasaje. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Y qué es lo que tenían que meditar? Tenían que ver la realidad. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Es sorprendente. ¿Cómo es posible que se siembre mucho y se recoja poco? Cuando la ley de la siembra es que sembramos poco y se cosecha mucho. De antemano la reflexión que se hace a veces en las consecuencias de nuestros actos es esta. Seamos cautelosos porque siempre la cosecha es más abundante de lo que es la siembra. Y aquí es todo lo contrario. Se sembraba mucho y se recogía poco. Se comía, pero no se saciaba. Se bebía, pero quedaban insatisfechos. Se vestían y no se calentaban. Trabajaban a jornal y recibían su jornal en saco roto. No les rendía, no les redituaba. ¿Cuánto tenían? ¿Cuánto hacían? ¿Cuánto anhelaban? Se esforzaban, pero los resultados no eran los esperados o los deseados. Meditad sobre bien, dice el texto, no nada más a la ligera. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿En qué estamos dedicando la vida? ¿Verdaderamente estamos en lo que deberíamos de estar? Hay un dicho popular y generalmente se dice, ¿verdad? Se está en todo menos en misa. Sí. A veces la mente divaga en otras cosas. O como la palabra dice a veces, el pueblo a veces un día valoró el Señor la adoración del pueblo según Isaías 29:13. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Entonces, no estamos en lo que deberíamos estar. Y pareciera ser verdad que Dios pasa a ser un segundo término, una alternativa. O como podíamos pensar en algún momento, pareciera ser que Dios simplemente está ahí para cuando estamos en problemas o para sacarnos de problemas o cuando tenemos dificultades. Y como que Dios simplemente es una opción, una alternativa en la vida. No es así como lo presenta el texto. Si recordamos Eclesiastés 12:1 dice la Escritura, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Desde muy temprano de la vida deberíamos colocar a Dios como primer lugar. No como un recurso, sino como el Dios vivo y verdadero con el cual nos hemos de relacionar, ante el cual hemos de aprender a vivir y en el temor en el que nos hemos de dirigir. Reitero, ¿por qué llamar este tema o este título, verdad? El Dios siempre presente. Dios no estaba ausente. Dios supo lo que el pueblo dijo. No ha llegado en el tiempo
que la casa de Jehová sea reedificada. Dios presente, sí. Dios conoce, ¿verdad? Que no siempre hay otras prioridades antes que Él. Por eso envió palabra de Jehová por medio del profeta, diciendo: es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. También Dios está presente, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Dios ha observado cuando siembran, cuando recogen, cuando comen, cuando beben, cuando visten. Dios ve el trabajo que se hace de entrada y salida, lo mucho que se esfuerza el hombre por levantarse temprano, llegar tarde, comer pan de dolores, como lo vamos a leer ahorita en el Salmo 127, cómo se desvela, cómo se desvive, pero aún así pareciera ser que eso no logra salir adelante. Es una cuestión de prioridad, es una cuestión de afecto, de verdaderamente dónde está nuestra vida o nuestro corazón. Quiero llamar vuestra atención, ¿verdad?, a que si en algún momento creemos que Dios no tiene nada que ver en nuestras vidas, en nuestro diario andar, en nuestro diario vivir, pareciera ser como que Dios estuviera ajeno. La realidad no es así. Dios conoce nuestro acostar y nuestro levantar. Dios conoce nuestra entrada y nuestra salida. Pero más allá, ¿verdad? Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y si en algún momento hemos pasado esto por alto, hay un libro que es el libro de Hebreos 13:8, que dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El Dios siempre presente. Los judíos le conocieron como el yo soy. Algunos lo han traducido así, como el eterno presente. Dios siempre es. Dios no ha sido. Dios es y seguirá siendo por la eternidad. Salmo 90 lo presenta así: de generación en generación, tú nos has sido refugio, dice la Escritura. Antes que los montes existiesen, Dios es. El llamado de esta expresión bíblica, ¿verdad?, es a aprender a comprender la importancia de anhelar la presencia de Dios, estar en su presencia. Hay un cantante cristiano que dice: por un minuto en tu presencia, por un instante en tu presencia, por un minuto de tu amor, todo lo haría. ¿Sí? Pero a veces tenemos muchas oportunidades, pero las afanes de esta vida, la tiranía de lo urgente, a veces nos ha sacado de la jugada y no nos permite vivir en esa vida dirigida, enfocada en la presencia del Señor. Que nuestra mente y nuestro corazón permanezcan en Dios y en su obra. El pueblo dedicaba tiempo a otras cosas. Sí. La casa del Señor puede esperar, la obra del Señor puede esperar, pero mis asuntos no. Entonces es una cuestión de prioridad. Hay cosas mejores por hacer. Edificar casas artesonadas, aunque la casa de Dios esté desierta. Pero el Señor nos llama a todos a la meditación y a meditar bien sobre vuestros caminos, sobre nuestras acciones, sobre las repercusiones de nuestros actos y de nuestras decisiones. Si hay una pérdida de enfoque, tenemos que recordar nuevamente la palabra que Dios ya ha hablado y que está en nuestra mente y nuestro corazón. Volver a enfocarnos y tener en claro lo siguiente. Salmo 127, la Biblia enseña: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño.
Dios por sobre todas las cosas. Recuperemos, como el tema lo dice, retomemos. Y en el servicio del Señor, quizás por pandemia, se ha detenido la asistencia presencial, las actividades que como iglesia hacemos al interior como al exterior de la iglesia, o como iglesia. Así que el enfoque es verdad. Dios es el que hace posible todas las cosas. Dios infiere o interviene en el fruto de nuestro trabajo. ¿Sí? Así que este texto de la Escritura nos va a decir que recordar que de lo recibido de su mano también le damos, que tiene que ver con la economía. Pero lo que dice la Escritura es que tenemos que aprender a reconocer la presencia de Dios, la mano de Dios, la bendición de Dios en nuestro diario andar, en nuestro diario vivir. Gracias a Él somos quien somos, tenemos lo que tenemos y estamos donde estamos. El mismo Jesús en su niñez pudo expresar: en los negocios o en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Lucas 2:49. Ante la pregunta de sus padres, ¿dónde has estado? Nos has tenido preocupado. Yo tengo los asuntos de mi Padre y en ellos es necesario que debo de estar. Es así donde este texto nos pone de manifiesto, ¿verdad?, las prioridades de vida. Jesús siempre estuvo en los asuntos del Padre. Tenemos que aprender a vivir, ¿verdad?, con Dios en mente, en corazón y en acción. También nosotros podríamos decir: en los asuntos de Dios nos es necesario de estar. Nos congregaremos, evangelizaremos, compartiremos, respaldaremos la obra del Señor no solo con nuestra economía, con nuestras capacidades, con nuestras destrezas, con nuestra experiencia. A través de mis influencias que el Señor me ha permitido tener, mis capacidades y habilidades. Indistintamente que no viva en el templo, aprenderé a estar en los asuntos del Padre, porque allí me es necesario estar. Pero de igual manera hacer ese acto reflexivo que el Señor pidió al pueblo. Y el mismo Jesús dijo estas palabras en Mateo 6:21: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Donde estuviere vuestro tesoro, allí estará tu corazón. Verdaderamente nuestro corazón está en Dios, centrado en su palabra, centrado en su obra. Anhelamos la presencia de Dios, anhelamos la comunión con la gente y el pueblo de Dios. Este llamado que hace el Señor entonces, ¿verdad?, es a que Dios y su obra deben tener prioridad. Sabemos que está lo urgente y está en lo importante, pero muchos de nosotros tenemos que evaluar, porque a veces vivimos más en lo urgente y nos consume tiempo, nos desvive antes que lo importante. Y es ahí los comparativos que el Señor hace. ¿Para qué si hay tiempo y para qué no hay tiempo? Y suele darse que para Dios no siempre hay tiempo. Para otras cosas se desviven y hasta en la noche, en la madrugada, 10 horas de la noche, se pueden hacer. Pero no siempre hay tiempo para estar en las cosas de Dios o en los asuntos de Dios. Para vosotros es tiempo, dice, de estar habitando casas artesonadas y la casa del Señor olvidada, desierta. Tenemos que aprender y retomar lo que de Dios tenemos por gracia. Ser parte de su iglesia y de una comunidad, la comunidad de gracia, salvada con la sangre del Cordero. Y reitero, meditemos sobre nuestro camino. El que hace prosperar, ¿verdad? El Salmo dijo ya, es Dios el que da el sueño, es Dios el que permite saciar de bien nuestra boca, disfrutar el trabajo de nuestras manos. Es el Dios el que nos da un nuevo amanecer, nos renueva las fuerzas, nos da capacidades, habilidades y oportunidades para desarrollarnos en la vida. Hoy
La comunión con Dios debe ser prioridad. Así como esta situación quizás ha detenido algunas actividades, pero la comunión de Dios ha de continuar. Dios cumplió su promesa, puesto que ya no estuvieran bajo un imperio babilónico y ahora bajo un imperio persa, pero con tantas libertades que dio. Era el tiempo de que el pueblo tuviera ese momento, ¿verdad?, de retornar, posicionarse nuevamente, pero también de retomar, para lo cual habían sido llamados. Vivir como el pueblo de Dios en medio de la presencia del Señor. ¿Cómo están sus dinámicas de vida? Es allí el llamado del Señor a través del profeta Ageo para los líderes, haciéndole ver lo que el pueblo está pensando. Y si tenemos que, en un sentido, ¿verdad?, una vez más ponernos en la brecha, ponernos en el camino, disponer nuestro corazón y decirle: Señor, estamos dispuestos a continuar. Sé que ahí sí, no siempre son las condiciones ideales, pero lo que el texto está diciendo, si esperamos las condiciones ideales, nunca vamos a hacer nada. El libro de Eclesiastés 11, verso 4 dice: el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Sí. Ciertamente hay un tiempo óptimo. Todo tiene su tiempo, lo creemos. Pero cuando vivimos a expensas de que nosotros consideramos cuándo es tiempo. El texto está diciendo, es tiempo. Pero no es tiempo de estar allí, en el letargo. Es tiempo de retomar, de volver a continuar haciendo la obra del Señor, viviendo como pueblo de Dios y haciendo la obra de Dios. El Señor nos ayude, nos afirme, nos confirme para nuevamente, ¿verdad?, manos a la obra. Continuar haciendo para lo cual fuimos llamados. Continuar siendo en base a lo que somos, ¿verdad? Dios siga fortaleciendo, bendiciendo, levantando y renovando nuestras vidas. Y que haya esa plena disposición de decir como aquel Josué, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos al Señor. No siempre serán las condiciones favorables, pero aún allí hemos de hallar medios y formas de poder seguir sirviendo al Señor. Amén.